Y Dios puso en mi corazón abrir este tiempo para voces de México. Ahorita que todos andamos con tapabocas, pero yo creo que hoy más que nunca los hombres y mujeres de Dios tienen que hablar y hablar palabra de Dios. Los noticieros están hablando, los medios de comunicación están hablando, los que dan pronósticos están hablando, las encuestas están hablando, los que hacen visión están hablando. Creo que es hora de que los hijos y las hijas de Dios hablen. Así es que siempre tomamos un primer tiempo para conocernos un poquito. A ti te conozco un poquito más. ¿Sabes que he tenido gente en el live que ni conozco? Pero cuéntanos en un minuto cómo nos conocimos. Bueno, nos conocimos porque pues hace muchos años, ¿verdad? Yo no vamos a decir cuántos, pero pues en la familia, mi papá es hermano del papá de Abraham. Y yo conocí a Abraham viniendo aquí cuando vendía sus instrumentos. Me acuerdo mucho cuando estaba Abraham trabajando en el distrito y venía y le hablaba a mi papá y le decía, tío, estoy vendiendo el bajo, tío, estoy vendiendo la batería, no es que tenemos un evento, tío. Y me acuerdo, pues somos familia, algunos quizás ya saben, pero los recuerdos creo que son muchos, pero lo que más tengo en mi cabeza es cada que venía a eventos distritales y Abraham comenzaba a vender todo. Me deshacía Y de la todo. gente que trabajaba y la gente que trabajaba contigo igual donaba sus cosas para venderlas y sacar dinero. Entonces, a veces, me acuerdo porque a veces decíamos, papá, ¿por qué compras eso si la iglesia ni hay quien toque, no? Y mi papá, no, pues estamos sembrando. Y yo no me acordaba que venían y dejaban un tambor, venían y dejaban un bajo, lo que fuera. Y bueno, nos conocemos de esa forma. Y bueno, porque somos familia y nuestros papás hace mucho tiempo el Señor les llamó a trabajar en la obra del Señor de tiempo completo. O sea, eres hija del pastor. Soy hija de Sí, pastor, yo te conozco, en la pero la ciudad de gente que está Veracruz. conectada no, ¿verdad? Muy bien, soy hija de pastor en la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz. La zona sur, vamos a decirlo así. Mis papás llevan casi 30 años pastoreando una iglesia. Iniciamos en una casa, en una célula, y el Señor hace un llamado a mis padres de dejar su trabajo. Mi mamá trabajaba siendo contadora de Nestlé, mi papá trabajaba en una empresa de TAMSA, que se llama todavía. Y bueno, como mi tío, que es el papá de Abraham, ellos tienen también una iglesia, pero ellos están en la zona norte, entonces cada quien estamos como en una punta de punta a punta en ciudad. Y bueno, nosotros nos conocemos de ahí. Yo cuando era más chica, obviamente, crecí escuchando de la línea de batalla. Y del equipo con el que Abraham estaba. Me acuerdo también del campamento de Cinco Chorros, ¿no? Donde yo andaba ahí ayudando, porque El siempre día me de hoy la gustó. gente sigue recordando ese campamento, ¿eh? Claro, y a mí me gustaba andar también sirviendo y todo. Andaba yo con Claudia en ese entonces, mi prima, y me acuerdo que llegó más gente de la que se esperaba y andábamos corriendo porque no alcanzaron las pulseras, no alcanzó la comida, no nada. Y como me gustaba el gelengue, yo andaba de aquí para allá ayudando en lo que se podía. Estaba súper chica, ni me acuerdo. Pero me acuerdo que terminaba yo arriba siempre de alguien y me aventaban entre la gente porque como eran mis primos y servíamos como iglesias hermanas, era muy bonito. Entonces, bueno, de esa manera nosotros nos conocimos desde hace muchos años. Bueno, entonces ya saben que Candy es mi prima, es familia mía de sangre, pero que también es una voz que Dios ha usado desde los 16 años. Me acompañó a Argentina a ministrar a hijos de pastores y no sé si me acompañó a otros lados, pero bueno, Candy, qué lindo tenerte aquí en este live de los viernes sin tapabocas. Candy, tengo una sola pregunta que hacerte te quedan unos 8, 9, 10 minutos. ¿Estás Claro, lista? házmela, estoy lista. Tengo una sola pregunta Dale. para ti. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios a ti de tu familia, de tu vida, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu país? ¿Qué te ha dicho Dios para la América Latina? Si eres una voz que Dios está usando, si eres una boca que Dios ha abierto, ¿qué te ha dicho Dios para hablarle a la América Latina en medio de este tiempo? Mira, Abraham, antes de que empezara la pandemia, 10 días antes, el Señor me dio una palabra y me quiero introducir así diciéndote que
uno no sabíamos lo que venía, pero Dios, que es tan bueno, tan grande en su misericordia, de alguna manera nos empezó a llamar. Y a mí el Señor, cuando me habló de vivir por fe. Y a veces uno se imagina vivir por fe y te vas quizás a lo inmediato y dices, claro, hay que confiar en el Señor, esperemos en Él, algún día Él va a regresar, Él nos está llamando, te vas a lo inmediato. Pero me acuerdo muy claramente una noche donde el Señor habla a mi vida a través de la historia del profeta Habacuc y las preguntas que el profeta Habacuc le hablaba. De hecho, lo que ahora te voy a decir creo que es el último mensaje que yo di antes de que empezara la pandemia en la iglesia, porque el Señor lo puso en mi corazón. Y cuando empiezo a estudiar la historia de Habacuc, donde él le habla al Señor de por qué permite el pecado, y aún Habacuc no entiende por qué el Señor va a usar a una nación pecadora para establecer su justicia y aún a través de Babilonia tratar con el pueblo de Dios. Habacuc le hace preguntas al Señor y le habla de por qué la prueba, por qué la crisis, por qué la angustia, por qué no respondes, por qué si eres Dios bueno, por qué no estás haciendo nada por tu pueblo, no te vemos. Y yo me acuerdo que mientras yo estudiaba Habacuc, el Señor hablaba a mi mente, a mi corazón, y sentía yo un dolor muy grande en mi corazón, porque era como si yo sintiera que el Señor venía pronto, ¿sabes? Son de esas veces que sientes que su venida es cerca. Yo sé que hemos crecido muchos años y nos han dicho, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, y lo sabemos, pero mientras yo estudiaba esta palabra que ahora te estoy diciendo, yo sentía en mi corazón un dolor por el pueblo, por la gente. ¿Qué es lo que el Señor me ha hablado en este tiempo de pandemia? Mira, yo te puedo hablar como familia a lo mejor, como familia pastoral, el Señor nos regresó al origen. Y en el origen nos dijo, el ministerio es mío, la iglesia es mía, ¿sí? El pastorado es mío, yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Siento que nos fue quitado todo porque el ministerio es de Él. Y nos regresó al origen donde nos dijo, ustedes son el canal, pero yo soy la fuente. Entonces, las palabras de Habacuc toman vida no solo cuando el Señor me las habla, sino cuando inicia toda la pandemia. De manera personal, yo tenía eventos personales programados, incluso te puedo hablar de mi vida personal, tal vez la boda, situaciones como familia que teníamos fecha. Un minuto, háblanos de esa boda. Un minuto, háblanos de esa boda. Claro, bueno, yo me voy a casar. Si Dios lo permite y no viene antes, si no, me caso en las bodas del Cordero, pero me caso. Entonces, ¿Estoy invitado o no estoy invitado? Invitadísimo, primo, ¿cómo crees? Invitadísimo. Tú y tus 5 hijos, primo. Bueno, entonces, el año pasado, me dan el anillo y todo, programamos, y muy emocionados programamos para este año, ¿no? Entonces, cuando inicia lo de la pandemia, pues no vislumbrábamos cuánto tiempo iba a pasar la cuarentena, que ya llevan meses. Entonces, obviamente piensas en posponer 1 o 2 meses, 3 meses, pero todo esto nos arrastra y nos llevaba a confiar en el Señor, a decir, Señor, tuyos son mis planes, ¿no? Y si tú quieres venir, porque esa es tu voluntad, ven. Pero no es fácil. No es fácil confiar en el Señor, no es fácil resistir, no es fácil decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en disposición de cuestionar a Dios, sino de confiar, porque lo hemos predicado, porque lo hemos hablado, porque se lo hemos aconsejado a la gente, porque una y otra vez le hemos dicho a la gente, confía en el Señor. Si el Señor cambia tus planes, confía en el Señor. ¿Y qué clase de siervos seríamos que cuando viene la angustia, que cuando viene la prueba, que cuando viene la duda, nosotros no tomamos para nosotros mismos la palabra que le damos a otros de parte de Dios? Entonces, lo que yo te decía es que Habacuc, para mi vida, para mi iglesia, cobra vida en la pandemia, porque esas preguntas nosotros se las hemos hecho a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué si hay un pueblo que sí te obedece, que sí te ama? No todos estamos en pecado, Señor. Y entonces lo que sucede con Habacuc es que llega el momento donde él encuentra en la palabra que el Señor le da, y al Señor todavía le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Le habla de una justicia, de una dirección, le habla de un hombre que si permanece en la confianza y en la santidad de Dios, independientemente de las circunstancias, va a vivir. Es promesa mía, es lo que dice el Señor. Por mí, porque yo soy fiel, porque yo soy bueno, porque yo soy grande,
Si tú eres justo, si tú eres recto, si tú me buscas a mí, si yo realmente soy tu todo, si tú realmente confías en mí como lo cantas, como lo gritas, como lo posteas en Facebook, si tú realmente confías en mí como le dices a otros, bueno, entonces en esta prueba yo te voy a proveer. Entonces, estos días de pandemia, lo que te decía, primo, es que como iglesia, como familia pastoral, en el ministerio, ¿qué pasó? Se rompieron agendas. No hubo más iglesia presencial. Y no hablemos de la persecución del cristiano, porque no hay ninguna persecución. Solamente el ritmo, la situación nos fue arrebatado el control. Yo veía a mis padres en un inicio, alguno de ellos decía, no, es que ¿cómo crees? No van a cerrar los cultos. ¿Cómo crees? No van a cerrar las iglesias. Y sí sucedió, pero, ¿sabes? El conflicto en el que entramos absolutamente todos fue como decir, ¿qué? ¿Cómo que la gente ya no va a venir? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios estuvo ahí diciéndonos desde antes que Él tenía el control de las cosas. Y lo que te decía Habacuc es que cuando él es confrontado con Dios, porque el Señor solo le está recordando su palabra y le dice, el justo, el recto, el que ama la justicia, el que ama la verdad, no el que vive a medias, no el que predica a medias, no el que predica lo que le conviene, no el que postea pero no busca de Dios, no la persona que, yo soy cristiano, levántate, no, la persona que ora, la persona que busca a Dios, vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Cómo se mantiene la fe? Dice la Biblia, por el oír y por el oír la palabra de Dios. Lo practicamos, lo creemos y buscamos a Dios porque hemos considerado que Él es la fuente. La Biblia dice, vengan todos los hambrientos, vengan todos los sedientos, porque yo tengo alimento. Es más, el Señor se lo dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías a mí de beber y no tendría sed nunca más. ¿Sabes? Esta situación a nosotros, yo te hablo por mi familia, por mi iglesia, nos llevó al origen a decir, Señor, la persona que te ame de verdad, desde su casa va a doblar rodillas. Así es. La persona que te ame de verdad ya no va a necesitar una palmadita, hermano, ¿por qué no me saludó? Hermano, es que usted no me dio una palabra. Hermano, deme una profecía. Hermano, ahí écheme una oracioncita. No, el Señor vino a probarnos como cristianos en todas las áreas, porque Él está diciendo, más el justo por su fe vivirá. De hecho, este domingo pasado estuve hablando de el gran filtro de esta pandemia, que Dios ha permitido que en este tiempo la iglesia sea sacudida, los ministerios sean sacudidos, los pastores son sacudidos y que el trigo va a ser aventado al viento para separar la paja del trigo, porque el trigo tiene peso y la paja vuela. Entonces, al ser aventado, solo lo que es trigo queda y la paja volará. Así es que estamos siendo sacudidos y solo los fieles, estoy hablando de fidelidad a Dios y fidelidad al llamado, aunque muchas motivaciones murieron. Entonces estás hablando de que, o sea, estás sintiendo el no estar con la gente, estás sintiendo el peso de la ausencia de la gente. Sí, el peso de la ausencia de la gente. Lo que te decía es que se nos fue arrebatado todo el control que nosotros teníamos de nuestra búsqueda de Dios. ¿Y qué le dirías a todos esos ministros, pastores que al igual que tú o más que tú están cayendo en desánimo, inclusive en depresión, porque ya no pueden estar con las personas? Les causa mucho pesar ver la iglesia cerrada y no tener más contacto con la gente. Háblanos para ellos. Yo les diría como dijo Habacuc, primo. Habacuc significa abrazar y el libro de Habacuc fue hecho como un consuelo, como un abrazo de Dios para la iglesia, donde el Señor abraza a su iglesia, a su pueblo y a sus ministros como un niño cuando llora de manera desconsolada. El Señor a través de Habacuc dice, este es el abrazo del Padre para que te tranquilices, yo tengo el control. Lo que yo les diría es lo que dijo Habacuc, Señor, aunque no hubiera nada en el ganado, aunque no hubiera nada en el campo, aunque no haya vida en los graneros, aunque no hubiese respuesta, Señor, aunque no me dieras nada, con todo, Señor, yo me quedo contigo. Lo que yo respondería a lo que tú me estás preguntando es, el ministerio no es nuestro, la vida es prestada, los dones no son nuestros, la iglesia tampoco es nuestra, la gente no nos pertenece, el dinero no es para nosotros. Yo les diría, suelta el amor que le tienes al ministerio, sigue amando a la gente, pero por sobre todas las cosas, ama a Dios. Porque ni la gente es nuestra, porque ni la gente es nuestra tampoco, ni las ovejas son nuestras tampoco. Nada, creo que este tiempo nos lleva a entender que aún nuestros padres, nuestros hijos no son nuestros, los hemos entregado delante del Señor para su uso.
Yo entiendo que haya desánimo, yo entiendo que haya dolor porque lo vivo desde casa. Yo veo a mis padres sufrir por no estar cerca. Nosotros lloramos a veces decir, Señor, la gente se conectará, la gente orará en su casa, no orará en su casa, te buscará, no te buscará. Es algo que yo no creo que todas las personas entiendan, pero cuando tú estás a cargo de un rebaño, vives pensando que si la gente que amas realmente está buscando a Dios y cuando se vuelvan a abrir las iglesias van a volver o no van a volver con hambre o van a volver enojados, uno no lo sabe. Mi consejo sería volver a ver al Creador, porque cuando llegamos a Él nos sentíamos arrepentidos, nos sentíamos deseosos de buscarlo a Él. Entonces ahora nos fue arrebatado todo para que pudiésemos entender la palabra del Señor a través del profeta Habacuc, donde Él nos está abrazando y con amor nos está diciendo, yo puedo sostenerte aunque nadie te venga a ver, yo puedo alimentarte aunque no veas 1000 personas, yo puedo darte de comer, si le doy de comer a las aves, si le doy de comer a toda la creación, ¿cuánto más no lo voy a hacer contigo? El Señor nos está llamando, Abraham, a poder entender que Él viene pronto y que la iglesia, otra vez hay que recordarlo, no son las paredes y que el ministerio no se acaba ni el mensaje del evangelio se acaba, al contrario, tiene otras plataformas, tiene otras formas, pero si nosotros volvemos al origen que es Dios, habría que recordar entonces que no son los cargos los que nos hacen llegar a la gente, ni son los intereses los que nos hacen ganarnos el amor de la gente. Lo que nos hace permanecer solamente es una cosa y es nuestra fe, la firme esperanza de que algún día Él volverá y los que podamos, Dios quiera, sigamos firmes, buscando desde nuestros hogares que la llama se encienda, buscando con la corrección de la palabra que no se olvide su palabra sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a creer que Él tiene el control de la naturaleza, de las emociones, de los sentimientos, del espíritu, de la moral, volver a creer que Dios tiene el control de absolutamente todo, levantarnos en fe y hacer nuestras las palabras que le hemos dicho a nuestro pueblo. Elías estuvo en depresión y en su peor tiempo de depresión me conmueve mucho la palabra del Señor cuando dice que el ángel de Jehová estuvo a su lado. No lo regañó, no lo exhortó, no le dijo nada, solo dice su palabra. Solo estuvo ahí. Y le preparó unas tortas y le dijo, Cocida Elías, sobre las ascuas. come y bebe, porque el largo camino te resta. Esa es la palabra que el Señor nos dice, yo no te estoy amedrentando, este no es el tiempo final, estoy aquí para fortalecerte, come y bebe, porque el largo camino te resta. Amén. Qué tremendo, Candy. Me conmovió mucho de que digas que Habacuc significa abrazar, porque Habacuc, como abogado te lo digo, todo el libro de Habacuc es una denuncia. Habacuc es una demanda, Habacuc es una protesta. Habacuc para mí es el profeta que sale a manifestarse y no se queda callado y grita y empieza a decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me dejas ver todo esto? Y al mismo tiempo hace peticiones, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. El justo vivirá por fe. Y Habacuc empieza a hablar, mortandad anda delante de él, pero su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y termina diciendo con lo que tú dijiste, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, cuando tú me dices que el nombre Habacuc significa abrazar, quiere decir que en medio de la indignación de Habacuc y de toda su protesta, el abrazo de Dios era una realidad en él. El abrazo de Dios estuvo ahí. Es como Dios está abrazando a toda la gente, a todo su pueblo en medio de esto. El abrazo de Dios está ahí. Candy, tienes 2 minutos y tenemos mucha gente del continente conectada. Tenemos gente de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de varias partes de México. ¿Quieres lanzar una última palabra para ellos y orar por ellos? ¿Qué le dirías a la América Latina hoy? Yo le diría a América Latina que Cristo viene pronto y que Él está probando a su pueblo. Este es el tiempo de amar como nunca antes hemos amado. Y este es el tiempo de creer en Dios como nunca antes hemos creído. Le diría a esta generación que se levante, que no, la cuarentena no limita el poder de Dios en lo absoluto. Es tiempo de volver a ver los milagros del Señor en nuestros hogares. Dios puede levantar paralíticos desde la oración de cualquier persona que decide creer en Él. Dios puede sanar, Dios puede levantar.
Y yo le diría a la iglesia que es tiempo de levantarnos y no tener temor. Es tiempo de creer que Él tiene el poder para hacerlo, porque Él viene pronto. Ojalá encuentre una iglesia santa, digna, que lo espera con amor, que le dice, Señor, ven pronto, ven cuando quieras, estamos listos, hemos cumplido con tu llamado. Estamos listos, Señor, nos sentimos fortalecidos, tu palabra no ha faltado, tu amor no ha faltado, aquí estamos. Me encanta lo que comentaba el profeta Habacuc, que él termina prácticamente diciendo, Dios provee, Dios es dueño de todo. Y al final es como si el Señor nos dijera, en medio de la adversidad, Señor, nos regocijamos en ti. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo, que lleguemos a la comprensión de la fe y del evangelio. Aun cuando Él no me diera nada, con todo, yo me gozo en Él, porque me lo dio todo con la salvación. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Candy, ¿quieres orar por todos los representantes de México, América Latina que están conectados? Claro que sí, vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta noche, yo quiero orar, Señor, por todas las personas que nos escuchan. Si hubiese alguien enfermo, si hubiese alguien dudando, en desánimo, en tristeza. Señor, si alguno de los que nos escucha está buscando una palabra de parte tuya, Espíritu Santo de Dios, visítale ahí donde se encuentre y levanta su espíritu, su corazón, que pueda sentir tu abrazo, que pueda sentir tu caricia, tu palabra que lo llena todo, tu palabra que abastece, tu palabra que levanta, tu palabra que aviva, que pueda, Señor, ser saciado a través de ti, que tú eres el agua viva que nos levanta, que nos anima, que nos redime, que nos consuela. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Bendice a México, bendice a América Latina, bendice al mundo en general. Señor, tú nos haces entender a través de la primera carta de Pedro que muchos otros hermanos nuestros también están sufriendo, que están en las mismas condiciones, no estamos solos. Pero lo que sí es igual y lo que tiene el mismo poder sobre todo el mundo eres tú, Señor. Levántanos, anima, consuélanos y que tu Espíritu Santo haga descender fuerzas para el caído, que haga descender, Señor, bálsamo sobre la herida y traiga sanidad sobre tu pueblo, Señor, y que se levante en fe los ministerios, los dones, la palabra que es tuya, Señor, por una iglesia, por un pueblo que te cree. Te damos gracias, Señor, porque la crisis revela en qué confiamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, prima. Te quiero mucho. Ella es Candy Pérez, del puerto de Veracruz. Los live pasados tuvimos puros norteños. Ahora vamos a tener puros sureños. Nos vamos con Veracruz y Campeche hoy. Así es que representando al puerto de Veracruz, Candy Pérez, síganla. Hija de pastor, a punto de casarse. Y prima, te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Fue un gusto verte. Yo también, prima. Saludos por todos por allá. Y que Dios te siga usando poderosamente, ¿ok? Nos vamos con Abreu ahora. Saludos. Ahí continúanos en el live, ¿ok? Bye, bye. Sí, adiós. Oye, besos y abrazos a mis tíos, ¿ok? Sí. Diles que los quiero mucho. Bye. Un besito a la que se parece a mí. Adiós. Ah, sí, a la chinita, sí.